La madrugada después del domingo de resurrección y el lunes de la octava de Pascua ha fallecido el Papa Francisco. Hay unos que invitan a orar por él, otros que se lamentan por su partida, muchos que se alegran por su fallecimiento y otros tantos que entran en polémicas y en discusiones en redes sociales y plataformas digitales y preguntan ¿y qué pasó con todos los errores de su pontificado? Hablemos un poquito de eso hoy y les quiero compartir un mensaje al respecto aquí junto al Santísimo Sacramento en el convento de las Hermanas Menores de San Francisco para que hablemos un poco del mensaje que nos deja la partida del Papa Francisco. Yo soy María Paula Aldana y esto es Somos Suyos. Bueno, hermanos, bienvenidos a este video cortito que no quería dejar de grabar justo en este momento. Yo estoy en retiro, estaba en un retiro de Semana Santa viviendo aquí la Pascua con mis hermanas en Colombia, en Pereira. Estoy en el convento, como les contaba, de las Hermanas Menores de San Francisco y estamos en un video muy particular. Creo que es el primer video de YouTube que ponemos con Jesús acá, Jesús en el Santísimo Sacramento. Ese es el sagrario. Para los que conocen mi testimonio, viví en este convento durante 2 años cuando descubrí el camino del discernimiento vocacional y este fue mi hogar durante estos 2 años. Y estando aquí en esta alegría pascual, celebrando el gozo de la resurrección de Cristo, nos embarga a todos los católicos una noticia muy triste, un acontecimiento. Está vacante la sede de Pedro, ha fallecido el Papa. Y esta mañana cuando me enteré, el bombardeo de redes sociales y de mensajes diciendo una cosa y diciendo la otra resurgió en mi corazón y es un tema que yo voluntariamente a propósito había evitado tocar muchas veces. Los errores del Papa, por qué dijo esto, por qué no dijo lo otro, por qué apoya a este sector en la iglesia y no al otro, por qué tiene decisiones tan firmes con unos y pareciera que con otros no, se malinterpretan sus mensajes, se malinterpreta su intención. Y pues básicamente mi apostolado es hablar de teología del cuerpo, mi apostolado es hablar de sanación interior, a eso he sido llamada y no entrar en polémicas que al final no tienen ningún sentido, pero hoy sentí este llamado fuerte a compartirles lo que hay en mi corazón y si esto les ayuda y de alguna manera les permite tener una actitud interior respecto a este acontecimiento del fallecimiento del Papa, pues gloria a Dios. Y lo quería resumir en algo muy corto. Cuando la gente pregunta, ¿y los errores del Papa Francisco qué? La respuesta para mí fue sencilla en ese momento. Es que gracias a Dios somos hijos, no jueces. La ley de Dios en su 4º mandamiento no dice honrarás a tu padre y a tu madre solo si es intachable, sin defecto, nunca se equivoca y se hace digno de tu honra. No lo dice así. Simplemente dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y no es una sugerencia. En nuestra familia biológica, el padre de familia tiene esta paternidad que honramos, veneramos y respetamos, o ese es el mandamiento, no porque proceda de sus méritos, sino porque su paternidad es una participación de la paternidad divina. Dios, en su infinita misericordia, siendo padre, esa es su identidad, su naturaleza, es papá, quiso compartir con su criatura, con sus hijos, el don de su paternidad. Y por eso les permitió a los varones compartir esta paternidad y ser llamados como él, padres. No porque reemplacen al Padre que está en el cielo, y a eso se refería Cristo en el Evangelio. No llamen a nadie en la tierra padre, porque nadie podrá reemplazar la paternidad de Dios. Pero sí que nos ha dado el don de participar de esta paternidad. Y por eso les permite dar vida. Aquel que da la vida es el que les comparte la capacidad de dar vida y de ser llamados así. Papá, así le decimos a nuestro papá y a nuestra mamá. A nadie se le ocurre pensar que no le decimos mamá o papá porque las escrituras lo mandan. Es todo lo contrario, es una pésima interpretación del texto. Y es aquí donde a través de estos sucesos se pone a prueba nuestra fe. ¿En qué creemos tú y yo como cristianos católicos? ¿Realmente creemos en las palabras de Cristo en el Evangelio cuando se dirige a Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Realmente creemos que todos somos hermanos, miembros del cuerpo de Cristo y que la iglesia es la esposa de Cristo y nuestra madre? Porque si realmente esa es la fe que profesamos y creemos en aquello que hemos profesado y que hemos recibido en la tradición, en las escrituras y en el magisterio, sabemos quién es el Papa para nosotros. El Papa, el vicario de Cristo, es el representante de Cristo, es el padre espiritual de los hijos de la iglesia, es aquel que representa el signo universal de unidad entre nosotros, es la cabeza visible de la esposa de Cristo, es nuestro padre espiritual. Y esta es la respuesta profunda que Dios nos ha regalado y es objeto de nuestra fe. Si viene a nosotros la pregunta, ¿qué pasa con los errores del Papa? La respuesta es sencilla: menos mal somos hijos, no jueces. Porque juez solo hay uno, y aquel que es juez es misericordioso.
Y a Él le compete el juicio, a nosotros la oración confiada. Porque así como ocurre en una familia, el deber del hijo no es juzgar a sus padres. Y claro que a veces surgen en el corazón de los hijos los cuestionamientos, cuando el papá no es claro, cuando hay ambigüedad, cuando vemos que comete errores. Y aún así, el mandamiento es a honrar a ese padre y a esa madre. Si eso es así en la iglesia doméstica de la que nosotros venimos, de nuestra familia sanguínea, ¿cuánto más no será en la familia de la iglesia? Familia verdaderamente espiritual. Si creemos que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza y que además constituyó una cabeza visible para todos nosotros en la figura del Papa, comprenderemos que nuestro deber para con el Papa, sea cual sea, es siempre el de honrarle. Y no, honrarle no es aplaudir todo lo que se diga, honrarle no es estar de acuerdo, honrarle es amarle. Y en este momento honrarle es orar por Él. Honrarle es no juzgarle. Honrarle es no creer que somos más que aquel que Dios ha constituido vicario de Cristo. Y esto es muy importante. Cuando a mí me preguntaban, ¿estás de acuerdo con esto que dijo el Papa, con esta encíclica, con este comentario tan polémico y demás? Surgían dudas en mi corazón, no los voy a engañar. Muchas veces dije, pero ¿por qué esto? Esto no lo puedo entender. Y de alguna manera volvía a ponerme en mi lugar. Y recordaba cuando Jesús le dijo a Pedro, ponte detrás de mí. Y a Pedro mismo lo constituyó la piedra sobre la que edificaría su iglesia. ¿Quién soy yo para ponerme delante del vicario de Cristo? Habrá cosas que no comprenda, habrá cosas que no comparta, pero a mí no me llamó a la iglesia a reivindicar lo que dice el Papa, a legitimar lo que dice el Papa. A mí me llamó a la iglesia a ser hija. Y gracias a Dios, la verdad de quién Dios es y de lo que nos ha revelado en Jesucristo no depende de ningún Papa. Y por eso es distinto cuando un Papa habla ex cátedra cuando no lo hace. Y por eso es un alivio y una confianza enorme la que deberíamos sentir todos, porque ningún Papa puede cambiar lo que está dicho por Dios, lo que está en las Escrituras y lo que está en la tradición. Ninguno. Y tampoco puede hablar en contra del magisterio. Entonces la serenidad que todos debemos tener frente a lo que ocurra o no en un momento concreto de la historia, porque si conociéramos la historia de la iglesia nos daríamos cuenta que hemos tenido papas de todo tipo, con toda clase de decisiones, unas buenas, otras no tanto, y la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Primero, el Señor me llamaba a una gratitud inmensa con este hombre que asumió un llamado que ninguno de nosotros sería capaz de asumir si somos realmente conscientes de lo que significa, y es echarse en las espaldas a la iglesia, a todas las iglesias, parroquias, diócesis y arquidiócesis de todas las ciudades y de todos los países del mundo, y tener que ser la cara visible de la coherencia evangélica y tener que guiar a las ovejas. Lo hizo con valentía y lo hizo como pudo y con lo que tenía, con un gran amor por la iglesia. Y creo que ninguno de nosotros puede ver el pontificado del Papa y decir que Dios no obró maravillas en la iglesia y en cada uno de nosotros que somos la iglesia. Un Papa que vino a enseñarnos que vivir encerrados y acartonados no hizo santo a nadie. Que todos deberíamos abrir el corazón para anunciar el evangelio desde lo más pequeño, especialmente aquellos que no lo han escuchado, aquellos que se sienten excluidos. El Papa Francisco me enseñó a mí, que todas estas formas rígidas en la vida religiosa, en el sacerdocio, en la vida laical, en los que aspiramos a la santidad, cuando no vienen de un lugar que busca amar al Señor y amarlo en los pobres, es mentira, es superficialidad y es muerte. El Papa Francisco apoyó la misión digital y gracias a eso muchos de nosotros podemos hacer lo que hacemos hoy en día con el abrazo y el apoyo de la iglesia. ¿Perfecto? No fue perfecto. Y gracias a Dios nuestro llamado no es a juzgarlo. Y hoy creo que un corazón que vive en Dios es capaz de reconocer con gratitud aquello que le ha hecho bien y reconocer que ha sido Dios detrás de él el que nos ha dado cosas enormemente grandes. Y muchísimas gracias y bendiciones a través del Papa Francisco. Lo primero, gratitud. Eso hace un hijo que honra a su padre. Le agradece por todas las cosas buenas que ha recibido de él. 2, la Escritura dice que todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Y claro que sí, habrá tiempo de reflexionar y de reconocer errores y de construir nuevos caminos. Habrá tiempo para lo que viene. Pero este es un tiempo particular que nos llama a unirnos como familia espiritual y a orar por el Papa que ha fallecido. A pedir, como tantas veces Él lo pidió, con humildad, con insistencia, oren por mí. ¿Cuántos de nosotros, por lo menos surge en mi corazón en el momento en que yo fallezca, quiero que no hagan más que orar? Yo no quiero que hablen de lo bueno que hice, de lo malo que hice, de los errores que cometí, de la falta de testimonio. Yo quiero que oren por mí. Así les haya caído bien o les haya caído mal. Es lo que más necesitamos. ¿Cómo es que como hijos
No vamos a reunirnos todos a orar incansablemente por el alma del padre que ha fallecido. Eso es lo que compete a un hijo que honra a su padre. Ese es el mandamiento. Esa es la forma de honrarlo. Esa es la forma de honrar nuestra identidad de hijos, de honrar la vocación de los sacerdotes y especialmente del Papa como padre, y de honrar a aquel que dio el mandamiento, que es Dios mismo, el Padre por excelencia. Eso es lo que nos compete. Y no es hacer un montón de oraciones como por cumplir, porque es lo que corresponde a los buenos cristianos. Hay una diferencia enorme entre cumplir por deber y cumplir con amor y con verdadera caridad. Lo primero lo hace el esclavo, cumple con deberes, con obligaciones. Lo segundo solo lo hace un hijo. Solo el hijo es capaz de poner el corazón en la petición que hace por su padre. Creo que esa es una gran invitación. Que en esta Pascua el fallecimiento del Papa Francisco nos llama no solo a volver a la gratitud, sino a volver a nuestra identidad de hijos, a recordar quiénes somos en la iglesia y a qué hemos sido llamados. En este momento hemos sido llamados a orar por Él y a unirnos como hijos. En tercer lugar, nos llama a orar por la iglesia. Son tantas las cosas que vemos y yo no sé si ustedes no experimentaban eso, pero en este momento que la sede de Pedro está vacía, yo sentía como cierta orfandad. Por algunos días pareciera que estamos huérfanos, por algunos días pareciera que no hay nadie en la cabeza. Y qué misterio es este, no solo reconocer la presencia de Cristo, que es el esposo de la iglesia, es Él quien la sostiene, la alimenta y se entrega por ella todos los días. Es el Espíritu que la sigue conduciendo. Y todos nuestros cardenales en este momento están viajando a Roma. ¿Cuánto no debemos todos como familia orar? Orar porque sea el Espíritu Santo en ellos, que sea el Espíritu Santo en contra de todas las maquinaciones humanas, las políticas internas, los intereses particulares, todo lo que puede estar como casi que una tiniebla rodeando estos sucesos. Todos nosotros tenemos el deber de orar sin cesar, confiados invocando al Espíritu Santo sobre la decisión de nuestros ministros y pidiéndole que sea Él que manifieste no solamente las gracias que quiere orar en la iglesia, sino a quienes va a elegir, especialmente al próximo Papa. Desde ya empezar a orar por aquel que va a recibir ese llamado, para que lo pueda recibir con libertad, con generosidad y que pueda traer todo lo que Dios quiere entregarle a la iglesia en estos tiempos tan difíciles y complicados, porque no son tiempos fáciles y no es cualquier cosa dirigir la iglesia. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo, entrando en discusiones, comentando, diciendo, rebatiendo, juzgando, en redes sociales consumiendo contenido tóxico que no le ayuda a nadie, no sirve a nadie, ni a los que no creen? De hecho, es todo lo contrario. Para quienes no creen, vernos pelear de esa manera es un antitestimonio terrible. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo en cosas que no edifican en vez de estar unidos haciendo lo que sí debemos hacer, que es clamar al Espíritu? Eso es lo que hace la iglesia en el tiempo de Pascua. Eso hicieron los discípulos. Después de ver a Cristo resucitado, lo obedecen porque les dice: quédense hasta que venga el Espíritu. Pidan el Espíritu porque Él vendrá. ¡Wow! ¿Qué tiempo es este? Que en Pascua nos vuelve a recordar con la muerte del Papa Francisco. Reúnanse y pidan el Espíritu. Estamos esperando Pentecostés. Este es el momento para orar. Este es el momento para pedirlo. Gratitud, oración, conciencia de cómo debemos clamar al Espíritu Santo. Cuarto punto, pone a prueba nuestra fe, no solamente por lo que les decía, que es lo que creemos. ¿Le creemos que es la iglesia? ¿Le creemos a Cristo o no? Sino creemos en la providencia. ¿Y a qué voy? Realmente nosotros creemos que en Dios no hay casualidades, que la providencia divina obra es en los acontecimientos de la historia. Porque si realmente creemos en eso, en la providencia divina que obra en lo cotidiano, no podemos pasar de largo que el Papa haya fallecido en tiempo de Pascua. Justamente a la madrugada del domingo de resurrección, antes de que rayara el alba del lunes de la octava de Pascua, Dios ha llamado al vicario de Cristo en medio de la celebración de su Pascua a entrar en su Pascua. Es decir, es la Pascua de Cristo y también ha sido la Pascua del Papa Francisco. El Papa Francisco, así como Cristo, entró en la muerte y espera en la resurrección. Espera en nuestras oraciones, espera en que Dios le tenga en cuenta todo el bien que hizo, espera confiado en aquel que lo llamó. Pero es un signo enorme para nosotros que haya muerto en un momento así, en una fecha así. Murió en Pascua y debería ser un signo para nosotros. ¿Y qué otro signo que la lectura de hoy? Amanecimos con esta noticia, llego yo aquí justo en esta capilla, en la Eucaristía, primera lectura, Hechos de los Apóstoles. ¿Y quién es el que alza la voz con solemnidad, fuerza, contundencia y autoridad? Pedro. Y de hecho lo dice así:
El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz con solemnidad dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Esto es palabra de Dios. Es Pedro con la autoridad que le confiere Cristo, que dice que a nadie se le da la autoridad sobre nadie más si no se la ha concedido de lo alto. Se lo dijo a Pilato: tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí. Toda autoridad viene de Dios. Ahora, ¿cómo la ejerce aquel que ha recibido el mandato de la autoridad? Responderá cada uno ante Dios. Pero es una autoridad legítima la que lleva a Pedro a hacer este discurso, no solo delante de los 11, sino de la multitud. No está hablando de un número, está diciendo delante de la multitud de la iglesia y de los que pertenecerán a la iglesia y de los que ya son parte de ella. Pedro dice: escúchenme. Y cuando dice escúchenme, él no dice: el que está acreditado soy yo, las obras atestiguan que soy yo y yo vengo a dar testimonio de mí. Con solemnidad dice: escúchenme, porque el que está acreditado es Él, Jesús de Nazaret. El que ha sido acreditado por Dios es Él. Y son los milagros y las obras que hizo, los signos, lo que lo demuestran. Él es el que ha sido justificado por el Padre. Él es a quien yo represento. Él es a quien yo anuncio. En nombre de Él es que los bautizamos. Eso hace el vicario de Cristo y eso hizo el Papa Francisco. El vicario de Cristo no se para en el balcón de la Plaza de San Pedro y dice: escúchenme, vengo a acreditarme a mí mismo, yo soy la ley y los profetas, yo soy el que tiene la verdad. Como pudo y con el amor que salió de su corazón, en todo su pontificado lo que dijo fue decir: escúchenme, sigan a Jesús, Él es el camino. Ábranle las puertas, abran la iglesia para que todos los que quieran amar a Jesús puedan entrar. Y si tú no has querido comprender esto, si ni siquiera has querido entrar en este misterio y hacerte las preguntas sobre el valor y la validez de la institución papal, de nuestra identidad como hijos y de nuestro rol en la iglesia, te quedarás como tantas veces criticó Jesús, justamente en Pedro también. Es que tú piensas como los hombres y no como Dios. Y fue todo un camino de Pedro para poder llegar a comprender esto. Pasó de no entenderlo, de decirle que no te crucifiquen, que no te entreguen, que no me laves los pies, no te quiero aceptar, te voy a traicionar, a dar la vida por él y morir crucificado boca abajo. ¿Quién eres tú y quién soy yo para hablar en contra del sucesor de Pedro, que sí se arriesgó, en medio de sus debilidades y sus faltas, a vivir el camino y a aceptar el camino que Dios le proponía? Camino que tú y yo muchas veces ni siquiera hemos querido recorrer. Y esto va mi último punto y mi quinta reflexión, y es: tenemos tanto que decir sobre lo que el Papa debía hacer o no, tenemos tanto que decir sobre lo que debía aprobar o no, a quién debía condenar o no, lo que debía decretar o no, tenemos tanto para decir sobre la santidad de los demás, tenemos tanto para juzgar en la iglesia, tenemos tantas excusas para decir: es que este Papa no, entonces yo por eso no creo, es que este sacerdote dio un mal testimonio y por esto no creo, es que tal religioso, es que ustedes los cristianos hacen tantas cosas mal, y de alguna manera eso legitima que yo siga en esta postura de comodidad y de tibieza y de falta de caridad, en donde o no quiero entrar a la iglesia o me voy a quedar en la iglesia minera porque mira ellos cómo pecan. Es que nosotros no somos miembros de la iglesia por el testimonio de otros. Nosotros, o al menos no debería ser así, nosotros no hemos sido llamados por Dios a depender de la coherencia de otros. Y claro que el escándalo hace mucho mal, por eso dijo el Señor que más le valdría a aquel que produce escándalo que le ataran una piedra y lo lanzaran al mar. Pero no por eso la iglesia va a dejar de existir, porque tú y yo no dejamos de ser hijos en el Hijo, porque alguien más no quiera vivir como un hijo, porque alguien más no quiera ser fiel a la vocación y a ser cristiano y a honrar el nombre de Cristo. Eso no funciona así. ¿Cuántos antitestimonios no hemos visto y cuántos escándalos horribles no empañan a nuestra iglesia? ¿Cuántos errores no se han cometido a través de la historia? ¿Cuántos errores tú no has visto y escándalos en tu diócesis, en tu parroquia? Yo he visto muchos. Y muchas veces me han sacado lágrimas y he sentido rabia y he sentido dolor de ver lo que veo. En los ministros, en el Papa, en los demás. Pero ¿y tú y yo? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo le exiges santidad a otros para la iglesia que tú no estás dispuesto a vivir para la iglesia? Y por eso el Señor me invitaba justamente eso a mí. Y por eso te lo comparto, porque Él, el que está en el sagrario, cuando vine acá a llorar y a pedirle por los errores de otros y por la condición de la iglesia y la situación que nos rodea, me decía: María Paula, tú enfócate en ser hija, aprende a ser hija, aprende a honrar no solamente a tu familia, me hace falta mucho para honrar a mi papá y a mi mamá. Aprende a honrar a tu familia en la iglesia, aprende a honrar a tu madre en la iglesia, aprende a honrar a tu padre
no solo tu padre espiritual, tu director espiritual, el que he puesto como autoridad para guiarte, aprende a ahorrar al vicario de Cristo, no a cuestionar tanto. Aprende a ser hija. Y 2, sé lo que quieres ver en la iglesia. ¿Tú quieres ver santidad en la iglesia? Sé santo o lucha por ser santo. ¿Tú quieres ver coherencia en el Papa? Sé coherente o lucha por ser coherente, porque de pronto entonces aquellos que están viendo los errores del Papa y se desmotivan, te verán a ti y se motivarán. Ojalá esa fuera la actitud que nos mueve a hablar, a comentar y a construir. Y de nuevo, no es un llamado a decir, mejor no anunciemos la verdad para no entrar en enemistad, mejor defendamos la unidad a costa de la verdad. Los que conocen mi predicación saben que para mí ha sido casi que todo lo contrario, defender la verdad a toda costa, si a la gente no le guste. Pero ¿cuántas veces usamos estos lemas de abanderarnos para defender la verdad, para hacer daño y validarnos a nosotros mismos? Y lanzar la antorcha, elevar la antorcha de los que tienen la razón, porque muchas veces lo que queremos es tener la razón y no defender la verdad. Y hoy la verdad nos exige caridad. Caridad como hijos, caridad para con un padre que se ha ido, caridad para con la iglesia que necesita de nuestra oración y caridad para con la iglesia que necesita de nuestro testimonio. Espero que algo de esto les haya ayudado. Les debo el video de Pascua porque les grabé Jueves Santo, que a propósito sé que causó mucha polémica. Da tristeza y da dolor ver a tanta gente comentar de cosas que no entienden, personas que nunca han cogido un libro de antropología cristiana en su vida, pero creen que entienden lo que es sexualidad. Muchos que leyeron cuando dije sexualidad y Eucaristía, que yo estaba hablando de sexo y Eucaristía cuando sexo no es sexualidad, y precisamente por eso nos falta formación. Muchos que juzgan sin tener nada de formación, y era doloroso, pero al mismo tiempo veía eso, la necesidad que tenemos de trabajar más, de ser mejores. En mi caso, de explicar lo mejor, de darles lo mejor. Les grabé Jueves Santo y voy a hacerles otra explicación para los que quedaron con dudas. Les grabé Viernes Santo y me falta el video de Pascua. Y unos dirán, ya pasó Pascua. No, estamos en la octava de Pascua. Entonces, mientras salgo de retiro aquí donde las hermanas, mientras llego otra vez a mi casa a seguir preparando el Congreso de Renacer, Congreso de Sanación, que a propósito los sigo invitando con todo el corazón. Tenemos una semana más de inscripciones para todos aquellos que quieran venir a tener un encuentro con el Señor, a sanar todo aquello que justamente no nos deja vivir como hijos, ni ser coherentes, ni amar, ni dejarnos amar. Este congreso es para ustedes, aquí también se los dejo, toda la información se las dejo en la descripción, pero apenas pueda les grabaré el video de Pascua para que juntos podamos tener una octava de Pascua distinta, que en este momento nos toca con el dolor de la partida del Papa, pero que también nos renueva en la esperanza de que aunque la muerte es cierta, concreta y dolorosa, creemos en la resurrección, no estamos solos, somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una madre que es la iglesia y estamos todos llamados a ser hijos. Esa es la verdad que nos hace libres. De nuevo, espero que les haya servido y no olvidemos que aprendiendo a ser hijos en lo que realmente importa y en lo que Dios nos ha mandado, somos suyos.